Hola, saludos, Dios le continúe bendiciendo. Le saludo a su amigo y hermano Juan Collazo. Quería traerles una breve reflexión, una breve palabra en esta hora, ¿verdad? Mientras he estado meditando con el Señor aquí, que se encuentra en Filipenses. Filipenses capítulo 3, versículo 13, 2 en adelante. Dice así en la versión Nueva Traducción Viviente. Nueva Traducción Viviente. Dice así en el nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. No quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro solo en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante, y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial el cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. I also want to read it in English, New Living Translation, Philippians chapter 3 verse 12. I don't mean to say that I have already achieved these things or that I have already reached perfection, but I pressed on to possess that perfection for which Christ Jesus first possessed me. No, dear brothers and sisters, I have not achieved it, but I focus on one thing, forgetting the past and looking forward to what lies ahead. I press on to reach the end of the race and receive the heavenly prize for which God, through Christ Jesus, is calling us. Y si fuera a ponerle un tema, le pondría por tema a esta breve reflexión, mirando hacia adelante, mirando hacia adelante. If I were to put a title on this, it would be Looking Forward or Looking Ahead. ¿Y por qué quiero traerle esto? Porque estamos viviendo tiempos difíciles que nos ha tocado vivir. Desde el año pasado, 2020, por ejemplo, sabemos que está lo de la pandemia del coronavirus, donde muchas personas han enfermado, muchos han perdido su vida, lamentablemente. Tengo familia, amistades, personas conocidas o, ¿verdad?, personas que quizás he conocido que han perdido su vida, ¿verdad? Ha sido fuerte, ha sido momentos difíciles, momentos que mucha gente quizás ha caído en depresiones por diferentes circunstancias, las dificultades, quizás personas se quedaron sin trabajo. Y acabamos de empezar un nuevo año. Y quizá mucha gente pues pusieron su esperanza en el nuevo año. Ya pasó el 2020 y ahora las cosas van a mejorar porque es un nuevo año. Porque quizás hemos puesto nuestra confianza en que el 2020 pues era un año difícil, pero ya hice una resolución nueva y ya vamos a echar hacia adelante. También acabamos de comenzar, tanto aquí en Puerto Rico como allá en los Estados Unidos, un cambio de gobierno, y muchas personas tenían quizás su fe y su esperanza en el pasado gobierno, sea presidente o gobernador o gobernadora, en un hombre, ¿verdad?, o en una mujer. Y otras personas pues no, otras personas ¿verdad?, la tenían, quizás no le agradaban. Pero ¿qué pasa? Que cambiamos y comenzamos un nuevo año con unos gobernadores nuevos o un presidente nuevo. Y ahora hay muchas personas poniendo su esperanza también en que la circunstancia o su vida va a mejorar por este nuevo presidente o este nuevo gobernador, ¿verdad? ¿Qué quiero decir con esto? Simplemente que muchas veces ponemos nuestra confianza en el ser humano o en el hombre para que nuestra circunstancia cambie, para que nuestra vida así mejore. Pero el apóstol Pablo nos enseña, ¿verdad? La carta del apóstol Pablo a los filipenses, a la iglesia de Filipo, la escribe el apóstol Pablo junto a Timoteo, ¿verdad?, su discípulo. Y aunque se le atribuye mayormente al apóstol Pablo,
Timoteo también lo ayuda a escribir. This letter of Philippians was written, even though it's mostly said that that it was written by the Apostle Paul. It was actually written by Paul and Timothy, his disciple. Y fue escrita, dice que alrededor aproximadamente del año 60 a 62 después de Cristo. It was written between the years 60 and 62 after Christ. Okay, after death. ¿Y qué sucede? Que se encontraba entonces el apóstol Pablo en un arresto domiciliario. Okay. Se encontraba en Roma y esperando un juicio con el sacerdote Nerón. Con el emperador Nerón. Nerón, sabemos la historia de Nerón, ¿verdad? Que fue uno de los peores emperadores que hubo. Dice que la historia, ¿verdad? Que él comenzó a reinar a una temprana edad. A su reinado como emperador fue a sus 17 años de edad y reinó aproximadamente o estuvo al frente de Roma en su cargo con aproximadamente unos 14 años. Dice la historia que los primeros 5 años fueron mayormente de tranquilidad o de paz, pero luego su ambición y su deseo de vivir ¿verdad? Gozar los placeres de la vida, pues comenzó a hacer diferentes cosas que ¿verdad? Afectaron a la sociedad que estaba en ese momento, incluyendo obviamente a los cristianos. Vemos como él, ¿verdad? Incendió, ¿verdad? A Roma, hizo arder Roma, luego para tratar de construirla a su manera, a la imagen que él tenía quizás en su mente. Desató una terrible persecución contra los cristianos, donde los echaba a los leones, entre otras cosas. Y en ese tiempo le tocó al apóstol Pablo vivir un tiempo, ¿verdad? De persecución a los que querían anunciar a Cristo como Salvador. There was a big persecution when the Apostle Paul wrote this letter with Timothy. He was incarcerated. He was home incarcerated in a home. And Timothy was visiting him, and the emperor Neron was the king during that time. He was the king during that time, or the emperor. He started when he was 17 years old. For approximately 14 years, he was in charge of Rome, and the story says that he burnt down Rome, trying to make it in his image, or in his way of thinking for Rome. And he brought great persecution against those that were Christians at that time, throwing them to the lions and other stuff. And then he also blamed the Christians. Él también le quiso echar la culpa a los cristianos por incendiar o quemar a Roma. ¿Verdad? Y le quiero traer esto un poquito, pues, en lo que es el trasfondo histórico de lo que es la carta de los filipenses. ¿Qué pasa? Que en ese momento dado, ¿verdad? Pues él le escribe esta carta a los Filipos, que se encontraba, Filipos se encontraba, ¿verdad? Al noreste de Grecia. Y fue la primera iglesia fundada en Europa por el apóstol Pablo, según, ¿verdad? Relata el libro de los Hechos. The Church of the Philippians was the first church founded in Europe by the apostle Paul, according to the book of Acts. ¿Y qué sucede? Que entonces allá vemos que las primeras personas que fueron parte de esta congregación fueron personas como Lidia, que fue una muchacha libertada de un espíritu de adivinación. También el carcelero de Filipo también y su familia fueron parte de esta primera congregación y fueron discipuladas o enseñadas por Lucas, el escritor del Evangelio según San Lucas, el doctor Lucas. ¿Y qué sucede? Que
También pues pertenecían griegos y judíos. Se dice que ciertos judíos querían causar un desánimo, que querían desalentar a la iglesia eh, de los Filipos. Y entonces pues esta iglesia apoyaba y ayudó mucho al apóstol Pablo. Y entonces él le escribe esta carta junto con Timoteo. Timoteo le visitaba mientras él estaba encarcelado esperando ¿verdad? Ese juicio, ya que él había apelado a Nerón. Um, y en ese caso, vemos como la iglesia, él quiso traerle un consejo. He wanted to bring some counseling and a word for this church. Y mayormente, pues, su mensaje fue enfocado en evitar lo que eran las divisiones, en evitar de lo que la división podría causar, ¿ves? Y cuando no hay unidad, él quería que se enfocaran en unirse, en unirse. La iglesia es importante, la unidad es importante en todos los aspectos de la vida, tanto en la iglesia, tanto una iglesia dividida, ¿verdad? No puede prevalecer, es difícil que prevalezca. Personas cuando están divididas en su matrimonio, cuando están divididas en su familia, que tienen guerra, que tienen contienda. Y igualmente en los trabajos, cuando es difícil en los trabajos, por ejemplo, cuando no hay esa unidad, de ese compañerismo de tratar de trabajar por un bien común, por ejemplo. Y el apóstol Pablo, habiendo escuchado de esto, él le quiere escribir acerca de esto, ¿verdad? De la unidad. He wanted to teach this church. He wanted to remind them of the importance of being united, because there was a lot of division in this church. So basically, he was letting them know that it's very important to be united. A church that is not united cannot prevail. Same thing happens when there's division in the matrimony or in the family, or when there's division in your job, in your work, in your company. There's this the divisions because of different issues or problems that cannot be corrected, or that you do not try to correct, can eventually cause other problems. So it's very important to be united. And the Apostle Paul was letting them know that he wanted the church to be united. Lo otro que el apóstol Pablo también se enfocó fue mucho en el gozo. En esta carta, él quería dejarle saber, esto trataba acerca del carácter personal. Importante, tu carácter como persona, tu ejemplo como cristiano, es sumamente importante, porque el no dar un buen ejemplo, un buen testimonio, puedes saber todo lo que tú sepas, podemos saber la teología que podamos hacer, pero cuando no hay vivencia, cuando no se refleja ese gozo, el salmista decía, devuélveme el gozo de mi salvación. Cuando uno siente esa salvación que brinda Jesucristo, uno siente gozo, siente alegría, pero cuando tenemos en nuestra vida rencores, envidias, celos, eso lamentablemente opaca y va quitando a veces esa alegría y ese gozo. Por ejemplo, le escribe el apóstol Pablo en el capítulo 4, dice, estén siempre llenos de alegría, el versículo 4, en el Señor. Lo repito, alégrense, que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. Recuerden que el Señor viene pronto. The other thing that he wanted to mainly teach or remind these people, this church, was about the joy of Christ, about the joy of the salvation. The Psalms, right? The psalmist wrote in a verse indicating in a prayer to God, do not take or give me back the joy of my salvation, because when we are saved through Christ Jesus, we feel that joy that comes through the Holy Spirit of God. And it's very important that in order to maintain this joy, we have unity, we have love, because when we can't forgive somebody for something that they did to us, you may say this is a new year, my life is gonna get better, but yet you have division in your family, or you have division, you have
you're mad at somebody and you haven't forgiven them. O sea, queremos echar hacia adelante, pero la realidad es que con raíces de amargura en nuestro corazón puede cambiar el gobierno, puede mejorar esta situación del coronavirus, pero en tu interior no sentirás esa paz. Jesucristo habló de la paz también. Él mencionaba y decía que mi paz os dejo y mi paz os doy, no como el mundo la da, yo la doy. Y es una paz que sobrepasa todo entendimiento. And Christ Jesus offers us that peace, that comes through him, that comes through Christ Jesus. And we can feel it when the Holy Spirit, Holy Spirit of God manifests himself in us. And so, ¿qué sucede? Que entonces, pues, llegando acá en Filipenses, also wanted to read because he wrote in chapter 4, verse 4 about the joy. He said, always be full of joy in the Lord. I say it again, rejoice. Let everyone see that you are considerate in all you do. En todo lo que haga. Y es importante que ¿verdad? Nosotros, yo siempre digo que el cristiano debe ser el mejor ejemplo tanto en todo lo que haga, incluyendo el trabajo. O sea, si le quieres hablar a alguien acerca de Jesucristo o de lo que Jesucristo ha hecho en tu vida, es importante que des testimonio en tu trabajo, que des ejemplo. Okay? If you want to make a difference in your job and you say you're a Christian, you better give an example. You better give testimony in your job, because then nobody's going to believe you. Nadie va a creer tu palabrería. En muchas ocasiones dicen que a picture is worth 1,000 words. They say que una foto vale 1,000 palabras, porque a veces es más importante lo que se ve o lo que se refleja que lo que tú estás diciendo. Las palabras sí tienen importancia. Hay que saber medir las palabras. It's very important. Your words are very important, of course, but it's also very important your actions. Y ¿qué sucede? Que pues muchas personas se han quedado en su pensamiento deprimida, ¿verdad? Y este es el punto de la reflexión que quiero traer en esta hora. El apóstol Pablo les exhortaba, por ejemplo, en esta carta en contra del orgullo también. Okay? He also talked about being, of a high spirit of thinking, of thinking that you're better than the rest of the people. You know what I'm saying? He spoke against this. Él enseñó en contra del orgullo. Dice en Proverbio, dice que antes de la caída viene la altivez de espíritu. Y es importante la humildad. Cuando uno es humilde, Dios te pone en gracia, Dios te pone en favor. Dice que la Biblia que Dios humilla al que se exalta o se ensalza, y Dios al que se humilla, Dios lo levanta, Dios lo exalta, Dios lo ensalza, lo pone en alto. El favor de Dios. Es importante, ¿verdad?, que pues tengamos humildad en nuestro corazón y que entonces pongamos en nuestra mente que vamos hacia adelante. Por ejemplo, pues quiero ya llegar a estos versículos donde el apóstol Pablo, ya sabemos que se encontraba en prisión. Aún así, él hablaba de lo que era el gozo. Él hablaba de la alegría, aún estando en una situación difícil por predicar a Cristo. So the apostle Paul was in a very difficult situation. He was incarcerated, but yet he was speaking about joy. Yeah, he was speaking about not looking back, but looking forward. Okay, él estaba diciendo, mira lo que él decía en estos versículos: no, amados hermanos, no he logrado, pero me concentro solo en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante, y avanzo hacia llegar a la meta, al final de la carrera, para recibir el premio celestial. La meta de todo cristiano o de toda persona que cree en Cristo es obviamente llegar al cielo en un momento dado.
Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Yo soy la puerta, dijo Cristo. Look at what, going back to verse 13, he said, no, dear brothers and sisters, I have not achieved it, but I focus on this one thing, forgetting the past, very important, and looking forward to what lies ahead. I press to reach on the end of the race and receive the heavenly prize for which God through Christ is calling us. So our main goal is to get to heaven, you know. He is the way, he is the truth. He is the only way to the Father. But it's very important to look forward. Es bien importante que miremos hacia adelante, ¿ok? ¿Y qué sucede? Que, por ejemplo, muchas veces nos quedamos pensando en el pasado. A veces recordamos el pasado y nos trae buenos recuerdos, sí, es correcto. Sometimes we do remember the past and it does bring good memories, of course. Pero ¿qué sucede? Que hay momentos también que recordamos el pasado, añorando el pasado. Y mira lo que dice el predicador, que se entiende que era Salomón, que dice la Biblia que fue, ¿verdad? Dios le dio una sabiduría que no se la había dado a alguien antes ni después de él. Y él escribe en Eclesiastés 7:10, de Nueva Traducción Viviente, dice, no añoréis viejos tiempos, porque no es nada sabio. No añoréis viejos tiempos. ¿Cuántos pueden recordar a veces, wow, las cosas antes eran mejores, como ha cambiado el tiempo? Y muchas veces, y lo digo porque a mí me ha pasado, yo a veces he pensado en el pasado. Sometimes I have thought about the past, and sometimes it brings good memories, but sometimes you ask yourself, why is it that times have changed? Why is it that that times before were a lot better than nowadays? And sometimes thinking about this actually causes sadness, and then this sadness can cause you to feel depressed because you feel like you want to go back and you feel like stuck. Muchas veces te sientes como que quieres ir para atrás y te sientes estancado porque crees que si vuelves al pasado, y eso puede ser un lugar, quizás hoy en día estás en un lugar, en otro país que no es el tuyo, quizás estás en una iglesia que no es donde te criaste, quizás estás en otro trabajo y tenías un mejor trabajo anteriormente y recuerda esos momentos, y en vez de traerte alegría, lo que te trae es tristeza, lo que te trae es dolor. Okay? Y ese es el enfoque de la reflexión. That is my focus today. That if you're thinking about the past, about an old job, or you used to live somewhere else, and now you live in a different city, a different state, a different country, or you have a different job, or you're in a different church and not the same one that you used to go to, and you say, I want to go back to that, I miss it, and then it just brings you sadness. And sometimes this sadness can will not let you go forward. Y el apóstol Pablo había visto muchas cosas hermosas a través de su ministerio, había visto milagros, había visto cosas grandes. Pero mira, él decía, la versión Reina Valera decía, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante. La palabra extendiéndome viene de la palabra griega que es epekteino, que significa estirar hacia adelante. It means stretch forward, to stretch forward. Esa palabra. O sea, a veces, por ejemplo, tú estás corriendo los que corren una carrera ya casi al final, a veces tú ves que extienden su mano, they stretch forward. When you see that somebody sometimes is running a race right near the end, sometimes to try to win, they extend their hand, they stretch forward. And sometimes, because el estirarse hacia adelante lo que significa es que hay que esforzarte, un esfuerzo. Stretching forward sometimes means that you need to do better, give all you can, and it's tough sometimes. A veces es difícil extenderte hacia adelante, pero eso decía el apóstol Pablo, extendiéndome a lo que está por delante. Hoy simplemente lo que quiero es que entendamos que es tiempo
de que si estás recordando el pasado y te estás deprimiendo por diferentes circunstancias, porque estás en otro país, porque tu familia se fue, ¿verdad? O te sientes solo en otro lugar, o cambiaste de trabajo y ya no es lo mismo, sea la circunstancia que sea, ahora estás en otra congregación, si estamos hablando de cosas eclesiásticas, quiero que mires hacia adelante. A veces, escuche bien, a veces Dios permite sacarte de tu zona de confort para que puedas crecer. Sometimes, listen up, sometimes God permits for you to be taken out of your comfort zone in order for you to grow. Y lo quiero dejar con esto rápidamente. Una analogía, an analogy that I use, and this is the last thing that I want to leave you with. Del árbol de roble. El árbol de roble, según, ¿verdad? Se entiende, es un árbol que, por ejemplo, tú lo siembras en un tiesto y sus raíces crecen hasta donde está el tiesto. De tal manera que cuando va creciendo no crece muy alto. Pero si ese mismo árbol de roble tú lo sacas y lo pones en una tierra, ¿verdad? Una buena tierra, lo siembras, las raíces van a crecer más profundas. Al crecer más profunda, el árbol crece altísimo. Y muchas veces así es nuestra vida. A veces estamos estancados porque estamos en este tiesto, y estamos cómodos ahí, pero Dios quiere sacarte y sembrarte en otro lugar para que puedas crecer. I want to use the analogy of an oak tree. An oak tree, if you put it